Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que juntos estudiemos la lección para el día de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 4 de febrero. Para este día, la lección se titula La fe de Cristo. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias por este nuevo día que nos concede, por el privilegio que tenemos de ser llamados hijos suyos. Gracias porque en el Señor Jesús lo que Él hizo es que llegamos nosotros a poder decir: Padre, gracias. Suplicamos sabiduría para el estudio de hoy. Comprender lo que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Santo Espíritu, enséñanos. Escribe en nuestra mente lo que su palabra nos enseña del plan de salvación. Todo lo suplicamos sin merecerlo, en los únicos méritos que hay, los de nuestro Señor Jesús. Amén. La fe de Cristo. No confundamos la fe en Cristo de la fe de Cristo, que es diferente. La fe de Cristo es lo que Él vivió, el ejemplo que Él nos dejó. Él estuvo aquí en la tierra, el Verbo hecho carne, vivió aquí en la tierra como un ser humano, como nosotros. Él dependió de su Padre en todo momento. Y esa es la fe que nos salva, lo que Él realizó. Él ahora nos invita a que sigamos su ejemplo, mirándolo a Él. Esa sería la fe en Cristo, lo que yo hago. Pero la fe de Cristo es la que me salva. Es la que pagó mi deuda, porque Él vivió una vida humana en obediencia a la voluntad de su Padre. De eso es lo que veremos en este estudio de hoy. No debemos pasar por alto, dice, el punto principal de Pablo. En el camino a Damasco, experimentó un maravilloso intercambio. Intercambio es dar y recibir. Así es de que dice acá, un maravilloso intercambio. Pues cambió su antigua vida religiosa basada en la ley por la presencia de Cristo mismo. La vida que él llevaba
era una vida de obras. Él vivía creyendo que haciendo esto o a lo otro, él ganaba el reino de Dios. Él tenía su salvación basada en obras. Pero yendo a Damasco, comprendió que no era así. ¿Por qué? ¿A qué iba él a Damasco? Él iba persiguiendo a aquellos que amaban a Cristo, seguían a Cristo. Y él creía que por hacer esa obra de irlos a perseguir y llevarlos para que los juzgaran y los mataran, él estaba haciendo lo correcto. Pero comprendió que no fue así y que no era así. Porque el Señor Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Allí comprendió, porque le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy el Mesías, a quien tú persigues. En las personas de mis hijos, de mis seguidores. Ahí le está diciendo a él: lo que tú estás haciendo no es lo que agrada al Mesías, a Dios. Por eso vemos ahí que intercambió, dice. Dejó de buscar a Dios por las obras, sino que ahora cambió por Cristo Jesús. Eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Tener a Cristo en el corazón, amar a Cristo. Pero debo de conocer primero lo que Él hizo por mí. Por eso nos dice allí la expresión ser hallado en Él. Es decir, en Cristo es muy importante. Y por eso nos llama a ir. Y que leamos, que escudriñemos Efesios, capítulo 1, verso 4. Él nos dice: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En Efesios 1:4 entonces nos está diciendo que es Dios el que nos ha escogido. No soy yo, no somos nosotros los que escogemos a Dios. Es Él. Pero como tenemos libre albedrío, podemos decir sí o no a Él. Pero dice: Él nos escogió, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Somos escogidos de Dios desde antes de nacer. Pero cuando nacemos, somos nosotros los que tenemos que decidir si seguirle o no. Pero el Señor nos escogió para que seamos santos. Pero piensa en el hecho de la elección de Dios. Aquí Pablo no piensa que había sido él
el que había escogido hacer la obra de Dios. Pablo pensó que había sido Dios quien le había escogido a él. Jesús le dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que fui yo quien escogí a vosotros. Aquí es donde está precisamente la maravilla. No sería tan maravilloso si fuera el hombre el que escogiera a Dios. La maravilla es que Dios escoge al hombre. Dios nos escogió para bendecirnos con las bendiciones que no se pueden encontrar nada más que en el cielo. Hay ciertas cosas que una persona puede descubrir por sí misma, pero hay otras que están totalmente fuera de su capacidad. Una persona puede adquirir por sí misma una cierta habilidad, puede llegar a una cierta posición, puede poseer una cierta cantidad de bienes de este mundo, pero por sí mismo nunca puede alcanzar la bondad, la paz interior. Dios nos escogió para darnos esas cosas que solo Él puede dar. Pero también Pablo piensa en el propósito de la elección de Dios. Dios nos escogió para que fuéramos santos e irreprensibles. Aquí tenemos dos grandes palabras. Santo, en griego agios, que siempre conlleva la idea de diferencia o de separación. Un ejemplo, un templo es santo porque es diferente de las demás personas. Una víctima es santa porque es diferente de los otros animales. El sábado es santo porque es diferente de los otros días. Dios es supremamente santo porque es supremamente diferente de todas las criaturas. Así que Dios nos escogió para que fuéramos diferentes de las demás personas. Aquí tenemos un desafío para ti y para mí. Pero hoy en día, ¿qué sucede? No queremos esa clase de desafíos porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero si usted anhela la vida eterna, es indispensable aceptar este desafío de ser diferentes de la gente del mundo. Y todo eso lo vamos a reflejar a través de nuestra manera de vivir. Nuestros actos dirán si somos santos o no, si somos de Cristo o no. La otra palabra, irreprensible, es la palabra griega amomos. Su interés radica en que es una palabra del lenguaje de los sacrificios. Bajo la lengua judía, antes de ofrecer un animal en sacrificio, había de inspeccionarlo, y si se le encontraba algún defecto, se rechazaba como impropio para ofrecerlo a Dios. Solamente lo mejor era adecuado para ofrecerse a Dios. Amomos indica, o la palabra irreprensible, indica que la persona total debe ser una ofrenda a Dios. Considera todos los aspectos de nuestra vida: trabajo, placer, deporte, vida familiar, relaciones personales, y nos dice que deben ser tales que se los podamos ofrecer a Dios. Esta palabra no quiere decir que los cristianos deben ser
indiferentes quiere decir mucho más que eso, que deben ser perfectos. Decir que un cristiano tiene que ser amomos es descartar conformarse con algo menos que lo mejor. Quiere decir que el cristiano, siguiendo el ejemplo de Jesús, va a ser como Jesús. Va a ser perfecto. A eso nos llama el Señor. Ahora veamos al que no conoció pecado, dice 2 de Corintios. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Vemos acá entonces al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo, porque Él siguió lo que su Padre le había dicho, obedeció, dependió de Él. Esa fue la fe de Jesús. Y nos llama a que sigamos su ejemplo. Ejemplo os he dado, para como yo he hecho vosotros también lo hagáis. ¿Para qué? Para que alcancemos vida eterna, siguiendo el ejemplo que Él nos ya mostró. Él ya nos mostró el camino que debemos seguir en este mundo oscurecido por el pecado, pero que la luz de Cristo, el ejemplo de Él, ilumine nuestras vidas y vivamos como Él vivió. También nos dice en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? En Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Aquí Pablo está diciendo que Jesús es Dios, que Él se hizo hombre, vivió en medio de nosotros como un humano. Si seguimos su ejemplo, no nos va a llevar por caminos equivocados. Como los maestros que estaban allí llevando ideas de ellos, no presentando al Señor Jesús su ejemplo, pero dice, fijémonos nosotros en Jesús. Él es nuestro ejemplo, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y Gálatas 2:20, ¿a qué nos llama? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí ya está más claro para nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El Hijo de Dios, Él cargó en su cuerpo mis pecados, los llevó hasta la cruz, murió para ahora ser nuestro Salvador, ser nuestro abogado, ser el todo para nosotros. Ahora
me llama a mí. Sígueme. ¿A dónde? Bueno, a donde yo fui. Toma tu cruz cada día y sígueme. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. Él aceptó ese desafío, ese llamado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya murió. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiere decir que la vida de Pablo no era para agradarse a sí mismo, sino que era para agradar a aquel que dio su vida por él. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo haciendo lo que le agrada a Jesús. Reflejo a Jesús en mi forma de vivir. A eso nos llama. La fe de Cristo debe de estar ahora en mí. Y así tendré la fe en Cristo, haciendo lo que Él vivió. Por eso dice, la referencia de Pablo al hecho de estar en Cristo ha sido, dice, ampliamente debatida. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted? Porque es su salvación. ¿A quién usted escuchará y obedecerá? Lo que dice el Señor Jesús, lo que Él mostró y qué es lo que debemos hacer, o lo que dicen falsos maestros. Porque ese era el problema. En ese entonces, muchos maestros se habían levantado y no enseñaban correctamente, no mostraban correctamente el mensaje dado de Cristo. Dice, estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación, desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, pasando por la justicia por la fe y la preparación para el cielo, o sea, la santificación, o sea, justificación, santificación y redención. ¿A dónde encontramos esos tres elementos? En el santuario. Allí se nos muestra el plan de salvación. Por eso se nos invita que todo adventista debiera de conocer lo del santuario y su servicio. Ahí está lo que necesito saber y vivir, porque nosotros fuimos justificados en el atrio del santuario. Allí murió nuestro Señor Jesús, el Cordero Pascual. Allí fue llevado al sepulcro, cargando nuestros pecados, pero al tercer día resucitó. Y todo eso está en el atrio. Pero el Señor nos dice, yo soy la puerta del santuario, la puerta de salvación. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Nos invita que por medio de Cristo lo que Él hizo, lo hagamos nuestro y seremos perdonados, transformados, para entrar
en una relación estrecha con Él y vivir una vida de santidad. Él nos dice, sed santos como yo soy santo. Debo de vivir entonces esa vida de santidad. Justificación, santificación en el lugar santo. La santificación es lo que debemos realizar. Un escudriñamiento diario de la palabra. Una dependencia de Cristo mediante la oración. Y brillar para Cristo. Teniendo el aceite en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Siendo esas luminarias aquí en la tierra. Él nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Debemos entonces, mediante lo que nos muestra la parte del lugar santo, la preparación, ya el atrio y el lugar santo para el lugar santísimo, donde está el Señor Jesús intercediendo, pero también está como nuestro juez, revisando los registros de cada uno. Por eso, estar en Cristo, dice, abarca todo lo que comprende el plan de salvación. Y la salvación es obra de Cristo, de principio a fin, por nosotros y en nosotros. En consecuencia, al aceptar a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Al aceptar lo que Él vivió aquí en la tierra, es todo lo que necesitamos para también nosotros, en el día de Jehová, en el día de Cristo, cuando Él venga por segunda vez, nos llevará con Él. Luego nos dice en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 9, y ser hallado, porque este es un llamado personal para cada uno de nosotros. Ser hallado, no ser hallados, es personal. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, dice. Eso era lo que hacía Pablo. Él obraba para agradar a la ley, pero la ley no me limpia de pecado. La ley me señala el pecado. Él tenía erróneamente puesta su vista en una salvación por obras. Por eso él andaba ya detrás de los cristianos queriendo ganar la salvación por obras. Pero lo comprendió que estaba errado. Cuando yendo a Damasco, cayó. Se presentó el Señor Jesús delante de él. Y ahí comprendió. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. Esa es la fe que me salva. Vivir
haciendo la voluntad del Señor Jesús. Él ya me dio ejemplo cómo debo de vivir. Y debo de permitir que sea la justicia de Cristo la que cubra mi ser, mis actos. Y todo eso es por amor a Él. No quiere decir que yo la ley la voy a eliminar, no. Debo de tener a Cristo porque sin Él no hago nada, no tengo poder, no hay. Porque sin mí, dice, nada podéis hacer. Debo entonces buscar a Cristo. Reconocer que mi justicia es como trapo de inmundicia. Que las cosas que yo hago sin tener a Cristo no tienen ningún valor para la salvación. Pero si busco a Cristo, Él me cubre con su manto de justicia, que dice que procede de Dios. Es así. Y esa se basa, dice, en la fe. Esa justicia que ahora tengo se basa en la fe, en la confianza, en la entrega que he hecho a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que debo de vivir como cristiano. A eso nos está llamando y debemos entonces hacer ese intercambio. Si he estado viviendo para mí, buscando por medio de las obras impresionar a Dios, estoy equivocado. Voy a hacer las obras, pero porque tengo a Cristo en mí y el amor de Cristo es el que me mueve a hacer las cosas para con mi semejante. Mire lo que nos dice, un poquito vamos a leer de lo que nos dice el consejo del espíritu de profecía. Dice así: debe realizarse una gran obra en la presencia de las verdades salvadoras de la Biblia. Este es el medio ordenado por Dios para detener la marea de corrupción moral en la tierra. Cristo dio su vida para hacer posible que el hombre fuese restaurado a la imagen de Dios. Es el poder de su gracia el que une a los hombres en obediencia a la verdad. Los que quieran experimentar más de la santificación de la verdad en su propia alma, deben presentar esta verdad a los que la ignoran. Nunca encontrarán una obra más elevadora y ennoblecedora. Nadie está calificado para este trabajo a menos que aprenda diariamente a hablar las palabras del Maestro enviado de Dios. Ahora es el tiempo de sembrar la semilla del Evangelio. La semilla que sembramos debe ser la que produzca el fruto más selecto. No tenemos tiempo que perder. La obra de nuestras escuelas ha de volverse cada vez más semejante a su carácter, a la obra de Cristo. Únicamente el poder de la gracia de Dios, obrando sobre los corazones y las mentes humanas, hará limpia la atmósfera de nuestras escuelas e iglesias y la mantendrá así. En los mensajes que se nos ha enviado de tiempo en tiempo, tenemos verdades que realizan una obra maravillosa de reforma en nuestro carácter. Si les damos cabida, nos prepararán para entrar en la ciudad de Dios.
Es privilegio nuestro hacer progresos continuos hacia un grado superior de vida cristiana. Debemos convertirnos de nuestra vida deficiente a la fe del Evangelio. Los seguidores de Cristo no necesitan preocuparse por brillar. Si contemplan constantemente la vida de Cristo, serán transformados a la misma imagen en su mente y corazón. Brillarán entonces sin intentarlo superficialmente. El Señor no pide una ostentación de bondad, es el don de su Hijo. Hizo provisión para que nuestra vida interior esté imbuida de los principios del cielo. El apropiarnos de esta provisión es lo que nos llevará a manifestar a Cristo al mundo. Cuando el pueblo de Dios experimente el nuevo nacimiento, su honradez, integridad, fidelidad y sus principios firmes lo revelarán infaliblemente. Esto se encuentra en Exaltada Jesús, 6 de junio, página 165. Así que, mis queridos hermanos, hemos entonces estudiado un poquito ahora de la fe de Jesús, lo que Él nos enseñó para que nosotros hagamos lo mismo, siguiéndolo, siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo. Y no olvidemos, Él dijo: sin mí nada podéis hacer. Necesito que el Señor Jesús reine en mí. Hagamos eso, busquémoslo de todo corazón y entreguémonos. Y digamos: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que Dios les bendiga, hermanos, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.